tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en nuestra NutriCharla con el licenciado Luis Zavala, amigo desde hace bastantes años, que nos va a hablar ahora sobre la labor del nutriólogo en el área hospitalario. Y bueno, para ir entrando en el tema, pues vamos a iniciar, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, Master. Primero que nada, agradecerte nuevamente la invitación a este NutriPodcast. Es un gusto siempre participar en la sociedad, aquí en el podcast y donde me invites. Pues vamos a darle. Es un excelente tema. Yo creo que van a salir muchas preguntas y más de alguno que por ahí lo esté viendo, le vamos a resolver muchas situaciones de dudas o intrigas de la práctica, porque sí, uno duda bastante en ese ámbito. Sí, sobre todo que es algo que no se forma, o sea, sí nos hablan del área hospitalaria, incluso hacemos prácticas, incluso servicio, si nos toca, pero de ahí a que ya acá afuera tengas el tema de laboral, es otro tema, es otro cantar, a veces se llama habilidades blandas que no los aprendemos dentro del área universitaria. Entonces, ahorita nos vas a ir encaminando en ese sentido, que la verdad es que esa labor, la que tú realizas dentro del área clínico hospitalario, realmente en pacientes críticos, en pacientes que están en hospitales privados principalmente, tal vez alguno público, pero no estoy seguro. Ahorita igual nos platicas en tu experiencia, pero regularmente tu trabajo es más enfocado al área privada, ¿no? Que ese es un emprendimiento que se requirió de habilidades blandas para poder desarrollar pues ese campo laboral, porque no fue fácil, tuviste que picar bastante piedra, dicen por ahí. Pues irnos comentando cómo te ha ido en ese sentido y cómo es la labor. Muy bien. Pues mira, te platico así de rápido. Bien lo dices, el ámbito público y el ámbito privado son ámbitos diferentes, aunque hablamos de hospital, pues las carencias que se manejan en el ámbito público, la carga también es diferente al ámbito privado, donde pues tú simplemente pides, no sé, un ejemplo, una fórmula de nutrición enteral y te llega. Si no está en la farmacia de la clínica o del hospital, se la piden al familiar y el familiar te la trae o tú se las llevas. Entonces, hasta ahí te facilitan mucho ese aspecto. Que cuando vas a la pública, pues a veces en botica hay algo, a veces no hay, tienes que adaptarte con lo que encuentras y tienes 50 y tantos pacientes que ver, entonces es muy diferente, ¿no? Pero vamos a hablar de las bases, lo que lleva el estar en el área hospitalaria. Bien lo dijiste también, en la universidad no se enseña eso. O sea, sí te dan la base, nutrición enteral, un cálculo, dietosintético, fisiopatología, lo que gustes si quieras. Pero no te enseñan a cómo tú manejarte en el área hospitalaria. El área hospitalaria, hablando de nutrición, quisiera separarla en dos ámbitos. El ámbito de la cocina, de la situación de todo el manejo de las dietas, empaquetados y demás, que eso no nos vamos a meter tanto. Me gustaría meterme más a la otra parte, siendo sincero, la parte que me gusta más, que es estar en el área intrahospitalaria, haciendo evaluaciones del estado nutricio, indicando soporte nutricio si este es el caso, incluso un poco de consulta externa que también te toca dar, sobre todo en el medio público, que aparte de ver lo que está en el área hospitalaria, también bajas a urgencias, bajas a consulta externa. Entonces me quisiera enfocar más en esa área. Y pues sobre todo, cómo empecé, yo me di cuenta que esas, como bien dices, esas habilidades blandas no las iba a aprender en la universidad. Recordarás, en la UDEM nos daban, ambos somos egresados de la Universidad de Morelia, nos daban un espacio para hacer prácticas. Teníamos, si bien recuerdo, teníamos que juntar 80 horas, ¿no? Por cada cuatrimestre, o un número determinado de horas. Entonces, al yo darme cuenta que eso era lo que yo quería y que esto no lo iba a ver en la universidad, decidí abrirme campo en la clínica Hospitaliste de aquí de mi ciudad, de Pátzcuaro. Yo soy de acá.
Entonces yo me presento con mi papel de vinculación. Yo me llamo Luis Zavala, soy estudiante, en ese entonces estaba en séptimo y pues quiero dar prácticas, ¿no? Aquí en el ISSSTE. ¿Por qué elegí esa clínica? Aparte de porque era mi ciudad de origen, no había un nutriólogo a cargo. Estaba una bueno, ahorita ella es nutrióloga, pero en ese entonces era una enfermera que se hacía a cargo, pero más como de consulta externa. O sea, dentro del ámbito hospitalario no había nadie en nutrición. Sí, se indicaban dieta blanda, dieta para nefrópata y todo eso que ahorita vamos a ver que no tiene un fundamento per se en ese nombre. Entonces dije, aquí voy a aprender bastante, pero pues sí tengo que ser, aparte de muy cuidadoso, pues tengo que ser valiente. ¿Por qué valiente? Imagínate, tú llegas el primer día al área hospitalaria y cambias algunas prácticas de la cocina y cambias algunas prácticas de cómo se indican las dietas en el área hospitalaria y pues tienes a un pediatra, tienes al urgenciólogo, tienes al trauma, tienes al médico internista, tienes al cirujano que pues, no están acostumbrados a trabajar como debería trabajar el ámbito hospitalario clínico en cuestión de nutrición es, pues, desde hacer una evaluación del estado nutricio, no solamente, como te digo, dieta para diabético, pues no te dice mucho, tienes que indicar calorías, tienes que, con el presupuesto que hay, buscar mejores alimentos, entonces te empiezas a enfrentar todo eso. ¿Y dónde lo vas a aprender? Es allá afuera. Obviamente tienes que llevar la base para no equivocarte, porque pues si te equivocas ahí sí estás jugando con vidas humanas. Pero desde ahí es el primer consejo que quisiera darles. Prepárate y sal a practicar. ¿Sí? Si no te preparas, obviamente primero es esa parte, pero una vez que tú ya te preparaste, una vez que leíste, una vez que estás en esa actualización, que estás dando las revisiones, prepárate y enfrenta ese mundo, porque siendo sincero, para mí lo más difícil fue eso, fue lo extra nutrición, convivir con todo lo que es un hospital, una clínica, los pacientes, tener ese tacto, ese feeling que le llaman. Yo creo que eso es lo más complejo que te puedes encontrar en cuestión del área hospitalaria. Entonces, pues algo así fue como iniciamos y de ahí pues fuimos ganando expertise. Sí, qué bueno que retomas este tema de que tú hiciste la iniciativa, igual yo también hace años, la iniciativa fue que la universidad nos dio la oportunidad de escoger dónde liberar el servicio, dónde hacer las prácticas. Yo las hice en la Cruz Roja, de hecho por ahí participamos en la apertura del consultorio de la Cruz Roja de Morelia. Entonces, hace ya unos que yo No creo que tenemos de años, así de déjalo. años. Pasó y ya. Entonces, ahorita acabas de mencionar algo interesante que creo, por ahorita lo que yo estoy analizando, y ahorita a lo mejor algunos nos están escuchando, coordinadores de carrera de Morelia, creo que ya no se puede hacer eso. Ya ahorita ya para poder acceder a hacer prácticas al IMSS, al ISSSTE, Secretaría de Salud, ocupas tener un filtro, digámoslo así, que parte de la universidad lo establece regularmente por los mejores promedios, que no es lo ideal para mi gusto, para mi experiencia, porque hay gente que tiene muy buenas calificaciones, dieces, pero son muy malos atendiendo en hospital. Pues bueno, hay chicos que tienen 9 y la verdad es que son un excelente alumno atendiendo, o sea, haciendo este feeling que acabas de mencionar. Y por ahí, bueno, nos puedes contar cuál ha sido entonces parte de las experiencias un poquito más que tú pudieses lograr, que digamos, eh, cuáles fueron tus resultados, te atreviste por ejemplo, a ir cambiando ciertas áreas o eso ya fue después, o cómo fue ese acercamiento, porque seguramente, nomás termino con esta especie de idea, seguramente los trabajadores de ahí, ¿no? ¿Quién es este, no? ¿Quién será, quién es este nutriólogo que nos quiere hacer cambios, ¿no? Pero ¿qué tanta dificultad tuviste por ahí y cómo lo resolviste? Pues no tanta dificultad, obviamente sí. Pues yo sí entré, como dicen por ahí, agarré al toro por los cuernos. La situación de que yo desde el día uno dije, esto tiene que funcionar, lo explico cómo funciona el ámbito hospitalario. Yo tenía que entrar
se supone que tenía que hacer 4 horas de práctica. A mí me dijeron, si quieres venir, tienes que cubrir 8 diarias. Dije, no le hace, tienes que, oye, apenas vas empezando, no te puedes poner tus moños de, a mí nomás me dijeron 4, no. Entonces llegaba a las 7 de la mañana, 7:30 más tardar, a indicar lo que es las famosas dietas blanda mecánica, blanda suave, blanda química, etcétera, porque a las 8 se sirven. Entonces a las 7:30 tenía que estar indicado, para la cama 1 es tal cosa, para la cama 2 es tal, para la cama 3 y así sucesivamente. Entonces pues tenía que llegar puntual. De ahí, pues la ejecución de llevar las charolas en su carrito, que realmente la dieta para la paciente de la cama 1, llegar a la cama 1, a la 2, a la 3, así sucesivamente. Luego de ahí nos íbamos a consulta externa, que es otra parte que les digo, también tenemos que dar consulta externa a partir de 8, 8:30 de la mañana, según la carga que teníamos atrás en el área hospitalaria. Nos íbamos a dar un poco de consulta externa. Claro, tenemos que almorzar, por supuesto, y luego viene lo interesante. Por allá de 11, 11:30, pues nos dábamos ahora sí el primer pase de visita, por así decirlo. Yo hacía pases de visita así yo solito. En otro hospital, cuando ya di mi servicio como tal en el regional, sí hacíamos pase de visita temprano a las 7, en este no. Yo hacía mi pase de visita, platicaba con los pacientes, cómo te has sentido, y acuérdense que para hacer la determinación del estado, de la evaluación del estado nutricio, lo primero que tenemos que hacer es medir el riesgo nutricional. Eso es lo primero que tienes que hacer y eso lo tienes que aplicar con todos los pacientes, y la American Society en Parenteral nos dice que tienes 24 horas para poder tamizar a tus pacientes. Sea una paciente que haya llegado a parir, sea un paciente que haya llegado por una uña enterrada, sea paciente que haya llegado por lo que sea, tienes que tamizarlo. Entonces, hacíamos tamizajes para todos y recuerda que ese te dice un riesgo nutricional. De ahí, pues ya es como un filtro que tenemos dentro del área hospitalaria para decir, este paciente necesita una evaluación más completa, este paciente, pues ahí te dice el mismo tamizaje, reevaluar a la semana, que generalmente quien te sale así, pues ya se va rápido, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Luego ya en esos pacientes nuevos, por supuesto que, porque pues a los que había tamizado ayer y me decía que tenía que volverlo a tamizar en una semana, pues nada más estábamos como platicando con ellos, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Alguna molestia? ¿Te gusta la comida incluso? O sea, cosas así, sencillas. Y en los que tenemos que hacer evaluación, pues acuérdense el famoso A, B, C, D, E y F. No nada más es A, B, C, D. Antropometría, desde pesar y medir al paciente, recuerden que esa es antropometría. Obviamente, toda la toma de pliegues, el subescapular, el tricipital, el de bíceps, etcétera, que tienen usos en el ámbito clínico, que no me quiero meter mucho porque nos alargamos bastante. Los bioquímicos que están en el expediente, yo agarraba expedientes, algo que las enfermeras de central pues se quedaban así como, deja ahí, ¿no? ¿Tú qué haces con el expediente? Tienes que hacer evaluación bioquímica, anemias, cómo está la glucosa, cómo es la evaluación de, no sé, si es un paciente con alguna nefropatía, pues tienes que cuidar creatinina, si es un paciente con alguna hepatopatía, pues tienes que cuidar bilirrubinas y así vas poco a poco. La clínica, pues explorar al paciente. Recuerden que empezamos desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo, buscando deficiencias nutrimentales. La dietética, donde valoramos un recordatorio de 24 horas de medio ambulatorio, una frecuencia alimentaria, alergias alimentarias, etc. El estilo de vida, obviamente no es lo mismo que recibas un carpintero, a que recibas un docente, a que recibas un constructor. En este caso yo estaba en el ISSSTE, eran trabajadores del Estado. No todos son maestros, porque pues algunos son esposos o esposas del docente y ellos tienen otra ocupación muy diferente, o son los papás también del docente o del trabajador del Estado. Entonces pues no tiene muchas veces que ver con la docencia o trabajar en el gobierno del Estado. Y el F, en aquel entonces, les estoy hablando, tengo que mencionar el año para que me entiendan el contexto, les estoy hablando del 2011, no era muy todavía fácil obtener un dinamómetro. En aquel entonces, pues sí, tenían su costo, obviamente el hospital no me lo iba a cubrir y yo tampoco tenía el modo, pero por ahí un maestro, el maestro Trujano, que también fue tu maestro, nos pasa un tip, ¿no?
que en aquel entonces, por eso tenía que decir el año, porque era un poco rudimentario, pero bueno, hasta con un simple apretón de manos, que ya sabemos que está prohibido en el área hospitalaria, pero con un simple apretón de manos tú vas valorando la fuerza con la que el paciente te puede ir saludando. Entonces, pues empíricamente, ¿no? Que eso es lo que les digo, tienes que adaptarte. Yo sabía que tenía que valorar fuerza, incluso cuando los paraban a caminar los cirujanos, pues yo desde ahí veía la cadencia o la marcha, como lo quieran conocer, que si el paciente caminaba derecho, si no caminaba en zigzag, qué tanto se podía enderezar, si podía dar más de 7 pasos. En aquel entonces no le contaba exactamente los pasos, ahora sabemos en sarcopenia que parte de su tamizaje es eso, ver qué tanto puede caminar 7 pasos o 7 segundos también. Entonces, esas cosas que lo que le llamamos el ojo clínico lo desarrollas enormemente en el área hospitalaria. Entonces, ahí ya se hace una evaluación muy completa, ¿no? Y de ahí, pues, el diagnóstico, en aquel entonces ya existía el formato PES, entonces, pues, se hacía mediante ese formato y, pues, ya lo que es la intervención, que ahí es donde se ponía bueno porque yo indicaba una cosa, a veces me le movían o a veces, pues, no lo hay, o a veces los mismos pacientes te decían, es que yo le voy a traer de comer a mi paciente, bueno, lléveselo a su casa, ¿no? Hasta el simple hecho de poderle contestar así a las personas con todo respeto, pero te tienes que imponer en lo que es tu área. Yo creo que es algo que falta en la nutrición hospitalaria, que a veces pues tenemos que, obviamente cuando tiene la razón, pues tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no? Sí. Pues, incluso hasta cuidar que no metan refrescos abajo de la cama, nos llegábamos a encontrar envases y yo quebrándome la cabeza porque no le podíamos controlar la glucosa al paciente, el internista regañándome, es que yo indico la insulina que es, entonces tú tienes la culpa, y yo, no, pero mi cálculo está bien hecho, pues ya revisábamos abajo de la cama y le pasaban el refresco en la madrugada o en la mañana, entonces, pues todo eso va aprendiendo uno, ¿no? Pero bueno, ya viste la base de cómo se maneja lo que es una evaluación de estado nutricio. Ahorita si quieren nos metemos un poco más en cómo se puede hacer alguna formulación de soporte nutricio, etcétera. Pero bueno, a grosso modo ese era el trabajo que nosotros teníamos en ese clínica hospitalista. Sí, antes de que iniciemos el tema de cómo preparar, unas recomendaciones al profesional del área de la salud, que es pues nutriólogo que se va a dedicar, que se quiere dedicar al área hospitalaria. Pues ahorita les damos algunas recomendaciones. Quiero hacerles una invitación ahorita al 8º Congreso de Nutrición. Voy a poner un pequeño videito de 1 minutito para que ahorita regresemos y nos sigas platicando de estas recomendaciones en pacientes hospitalarios. Donde en este congreso también va a estar presente aquí el licenciado Luis Zavala para precisamente darnos más detalles sobre la nutrición enteral. Vamos. Excelente, ya regresamos. Muy bien, y bueno, este congreso, 8º Congreso, que será en Puerto Vallarta el día 7, 8 y 9 de junio, será, bueno, un evento que jamás van a ver otro igual, porque se juntan dos especialidades, es decir, la clínica y el área deportivo. Entonces tenemos varios ponentes de alta gama para darles estos temas que pudimos lograr en ese sentido. Entonces, los esperamos. Nos estamos platicando, Zavala, sobre el tema de
¿qué podrían hacer los profesionales del área de la salud en nutrición que se dediquen a la clínica y que pudieran darles algunas recomendaciones que estén iniciando, que tengan esta duda, que tengan miedo, que digamos, saben la teoría, ¿no? Pero les hace falta como ese empujoncito? A ver, danos desglosando un poquito ahí. Les voy a dar un mal consejo ahorita que mencionaste que no se puede dar prácticas en IMSS o sin un cierto permiso o los promedios, que sabemos que es muy subjetivo un número en la universidad y sobre todo en estos tiempos. Atrévanse. No, yo creo que no los van a meter a la cárcel si ustedes llegan con un jefe de enseñanza del ISSSTE de Atapaneo o con el ISSSTE de su ciudad, el IMSS o ahorita lo que es IMSS Bienestar y decirles, oye, tengo la intención de practicar. Ahorita ya casi todos los hospitales tienen su jefe de servicio, entonces pues no corres el riesgo de meter tanta mano si es lo que te puede para no ir a un hospital, pero pues, acostúmbrate a eso y acostumbrarte a todo lo que es el ambiente, de manejarte pues con los demás compañeros del hospital, las personas que también, luego esa frase de por mí tragas, yo pensé que era un mito, pero sí 2, 3 veces me la llegaron a decir. Los mismos pacientes también tienen sus mañas, todo eso, yo eso es lo primero que yo diría, pues nada, el no ya lo tienes, entonces busca el sí. Eso es lo primero. Lo segundo, los médicos son muy buenas personas, ¿eh? Y yo tengo muchísimos amigos médicos ahorita que hasta la fecha, gracias a esas relaciones que hice con ellos cuando estuve en el ISSSTE, lo que platicaba ahorita, y donde hice mi servicio, que fue el Hospital Regional en Pátzcuaro, que ahorita es como el IMSS Bienestar, que en ese entonces era Seguro Popular. Ya trabajo con ellos en la privada, ellos me mandan pacientes, yo les mando pacientes, entonces esa sinergia o esas ingeniería social o esas relaciones sociales, pues a lo mejor yo no seguí trabajando en esos hospitales, pero me quedo con esa parte de que me mandan pacientes, de que yo les mando pacientes, y pues ahorita gracias a eso tenemos trabajo, entonces pues de ahí puedes tener ese capital social, fue lo que quise decir en vez de ingeniería social, ese capital social lo puedes obtener de ahí. ¿Cómo te puedes meter? Muchos dicen, tú lo dices bien fácil, ve y háblale al médico, le dices buenos días, ni te contestan. Yo también pasé por esa situación. Bien simple. Ahora adelantamos un poco el tiempo y nos vamos a donde hice mi servicio, que fue en lo que ahorita es el equivalente a IMSS Bienestar. Pues yo llego por mi servicio social ahí, igual lo mismo, mi papelito decía 4 horas al día, pero no, aquí son 8, de lunes a viernes y algunos sábados vienes. E incluso hasta a veces tenía que ir en las tardes. Ni modo, estás picando piedra, no te puedes poner tus moños. En la vida tienes que ser sacrificado. No, No todo lo que hacemos nos tiene que gustar. Obviamente es un medio para obtener un fin. No siempre vas a estar así. También no es ser conformista. no, y desafortunadamente ahí te detengo tantito. Es Sí, que dime. muchos tienen esa especie de, como yo soy el más, por decir de una manera, fui el que saqué mejor promedio, o depende mucho de las actitudes de cada alumno, pero me ha tocado ver que ya porque, digamos, pasaron, ¿no? Los exámenes para ingresar o hicieron un filtro y pasaron, los quieres poner a hacer otra cosa que van dentro de las actividades, digamos, simplemente si estás viendo que una de las enfermeras le está costando trabajo levantar algo o juntar algo, acomedirse, y ni eso siquiera, porque luego dicen que se meten en problemas porque están ayudando a personas, ¿no? A sus compañeros, pero no, la verdad es que si no te acomides, si no eres acomedido, la verdad se te van a cerrar las puertas tarde o temprano, porque se confían mucho y me ha tocado ver que están los chavos yo nomás aquí me dice mi papelito, me dice que nada más son 4 horas y 4 horas cumplo hasta el último minuto, ¿no? Y no deben de dar más del doble si realmente quieren ser
unas profesionales de calidad y no es que te estén aprovechando el tiempo, lo que pasa es que se ocupa, se necesita que tú hagas eso para que aprendas el máximo posible. Como la Cruz Roja debería estar las 24 horas ahí, pero pues no. Al principio es así. Se los pongo bien fácil a los que no conocen al área hospitalaria. En sueldo, fíjense, en sueldo, si tú vas al IMSS, el área de dietología, porque así los catalogan, están a la par en el organigrama intendencia. Entonces, váyanse dando una idea de cómo estamos catalogados ahí. Lo que hiciste en la universidad ahí se quedó, y ahí está bien y bonitos recuerdos, pero eso ya se quedó ahí. Yo tengo compañeros que llevaban 7 en la universidad, pero como trabajaban, tenían su familia y era un contexto bien diferente, ahorita son los fregonazos en la práctica. Y tengo compañeros de 10 que, bueno, por ahí pueden, como bien dices, pueden dejar un poco que desear. Entonces, ya lo que hiciste en la universidad ahí se quedó. Bye. Y ahorita que dijiste eso de tener que hacer algunas otras cosas, voy a platicar justamente, iba a platicar esa parte de lo que te puede tocar hacer en un hospital. Lo primero, llegaba yo a las 7 y tenía que ir a pase de visita con los médicos. Yo hubiera dicho, eso no me toca a mí, eso le toca a los MIPS en ese caso, no había residentes en ese hospital en aquel entonces, y pues ya, a los médicos, a los adscritos, eso les toca a ellos, a mí ni me toca. Pero no, yo tengo que aprender, vamos de la mano. A veces te dicen, oye, una insulina Humalog, te quedas de, ay, ¿qué es eso? O sea, a mí nomás en la universidad me enseñaron acción rápida, basal, ultra rápida, pero ni siquiera uno se sabe el nombre comercial porque en teoría no lo deberíamos conocer, pero resulta que en la práctica sí, en la práctica te dice el paciente, esa es la insulina que yo me pongo, no vas a saber ni cuál es y entonces su pico de acción y cuándo te puede generar hipoglucemias, pues no lo vas a conocer. Entonces yo dije, estos señores a mí me van a enseñar mucho, me van a enseñar una parte que yo no conozco de cómo funciona el hospital, obviamente no lo voy a dominar como ellos, pero voy a entender muchas cosas. Es como un idioma. Tú te vas a otro país, ¿cómo te vas a comunicar con ellos hablando su idioma? Entonces aquí es igual, yo tenía que hablar el idioma de ellos para podernos entender y es parte por lo cual me los gané. Entonces, pues llegas, das el pase de visita, al principio pues yo calladillo, los MIPS ahí intentaban contestar, realmente quienes están en un pase de visita médico a veces son un poco rudos, pero bueno, entonces yo me empiezo a desenvolver ahí y empiezo a contestar las preguntas y se quedan pues así como, ¿qué onda? ¿Cómo que él le está contestando lo que ustedes deberían saber? Pero bueno, eso te lo da la práctica y te lo da el tiempo y que uno sigue leyendo y demás, porque esa es otra cosa que dicen, yo he salido de la universidad, yo ya no puedo tocar un libro, no puedo tocar una revisión bibliográfica, es cuando más, yo creo que yo leo más ahorita que lo que leía en la universidad, yo en la universidad me la pasaba bien relax, entonces aquí creo que es esa parte. Y sí, pues era hacer pases de visita y todo, aparte de lo que les platiqué que hacen en la otra clínica, pues hacíamos esto, y luego me empiezo a llevar muy bien con una cirujana que es una excelente doctora, y me dice, ¿no quieres ayudarme a las cirugías? Pues ahí va el Nutri a meterse a quirófano, a aprender a instrumentar, a aprender a enguantarse, vestirse quirúrgicamente, ahí anda metiéndose a las cirugías. Igual me empiezo a llevar muy bien con la jefa de enfermeras de pasantes y, oye, pues no puedes dar una charla aquí en el hospital, oye, ayúdame con tal paciente. Y hasta la fecha, ella me refiere a varios pacientes de pie diabético y de heridas que no cicatrizan. Sabemos la importancia del control glicémico en ellos. Hasta la fecha me está mandando pacientes. Imagínense, yo también le mando a ella. Imagínense ese equipo que estamos haciendo, no, ni siquiera trabajando en el mismo hospital. Y con los médicos, obviamente no con todos te vas a llevar bien, no eres monedita de oro, ni ellos tampoco lo son, entonces habrá con quien tengas un poco más de conexión, habrá con quienes no, y es respetable. Entonces, a fin de cuenta, obtienes esa situación. Luego por ahí también, pues, hasta cierto punto, favores que puedes obtener de familiares o amigos que necesitan hospitalización, bueno, te ayudan un poco. Entonces, hasta imagínate eso lo puedes obtener, ¿no? Pero si a mí me preguntaras de un 100% de lo poco, mucho que sé, yo aprendí más de la mitad en ese lapso de 2 años y medio, entre que fui a las prácticas en el ISSSTE y en que fui a mis servicios sociales a ese hospital. Aprendí
muchísimas cosas. Por ejemplo, hasta debridar heridas, los olores de un hospital es bien complicado, tienes que acostumbrarte a ello, que eso es otra parte. Si no te acostumbras a ello, no te preocupes, hay más áreas de la nutrición. Y no es que sea la mejor o la peor, pero pues también a mí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que se me diera la nutrición comunitaria y no se me da. Entonces, pues no es mi área no es mi área de habilidad, a lo mejor es acá. Entonces también es ir perfilándote, ¿no? Que obviamente si tú te perfilas a una, puede ser que termines en otro y está bien, pero tú más o menos te vas orientando, ¿no? Vas abriendo tu brecha. Y pues ahí fue donde realmente ya, pues imagínate, no había central de mezclas ni nada. Y por ejemplo, para hacer una parenteral, pues la cirujana era de, mira, vente, vamos a quirófano. Y ahí preparábamos algunas parenterales o las enterales, por ejemplo, las hacíamos también en cocina, obviamente con los cuidados de la norma 251. Y pues también llegué a capacitar ahí al personal un poco de cocina. Por ahí se vio cortado ese proceso porque fue en ese entonces donde entró la subrogación de cocinas. A lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero antes las cocinas dependían netamente del hospital, las cocinas públicas de los hospitales. Ahorita no, ya hay subrogaciones, ya hay empresas que ellos tienen su nutriólogo, se dedican a eso, pero bueno, yo de lo que les estoy hablando es de cuando se dio ese trance entre que ya no pertenecen al hospital, ya mandan una empresa y la empresa pues ya tiene sus insumos, etcétera. Entonces, estaba en ese proceso de capacitación cuando llegan y pues bueno, ya tiene su personal, tiene su nutrióloga y ya no nos metemos a esa área porque pues, ya no pertenece a nosotros en sí. Y pues te viene lo que es tu consulta externa y luego yo te hablo con el jefe de enseñanza, me dice, oye, veo que te llevas muy bien con algunos médicos, dice, vamos a hacer un experimento contigo, dije, adelante. Me dice, ¿te gustaría rotar en los servicios como rotan los internos? Le dije, adelante. Entonces me mandaron un mes con el gineco, no, obviamente no hacía la gran cosa, pero observaba y ayudaba dentro de la nutrición al gineco. Luego me mandaron con el cirujano. Aparte, estaban dos cirujanos en ese hospital, la cirujana que les mencioné hace rato y con el otro cirujano que también me llevo muy bien hasta la fecha. Y pues entraba a la consulta con ellos. Ahí, por ejemplo, aprendí el signo de Murphy, que es oprimir en esta parte para ver si hay cólico biliar o si hay problemas hepáticos. Entonces, esos detallitos que hasta la fecha sigo aplicando en mi práctica profesional, pues se los aprendí a ellos. Eh, Incluso a pacientes que me han llegado y, oye, tengo cierto dolor y hacer que el signo de rebote, por ejemplo, para las apendicitis, o sea, esos detalles, y me ha pasado que llegan a mi consultorio y les hago el signo de rebote, oye, ¿sabes qué? Mejor vamos a llevarte a tal clínica porque no me gusta esto que palpé ahorita en el abdomen. Llegamos y sí, pues tiene apendicitis, ya se queda en el hospital, se le resuelve y no pasó a mayores, que quién sabe qué hubiera pasado si yo no conocía esos pequeños detalles. Y pues el tacto tanto con el personal incluso hasta con directivos. Hasta la fecha me siguen invitando a charlas allá al hospital, hace 2 años fui a una, o me han invitado a otros hospitales también gracias a que en ese entonces ellos estaban en ese hospital, ahorita pues ya están otros, y las charlas, entonces todo eso Sí, y perfilarme pues a lo que me iba a dedicar. no, excelente. De hecho, me hice recordar algo que también lo aprendí de un médico, que hasta la fecha lo sigo, lo sigo utilizando, que precisamente son los olores. Cuando tienes enfrente a un paciente descompensado, diabético, o sea, ya sabes cómo huele, o sea, ya sabes que, o sea, ya no necesitas hacerle la glucosa porque ya sabes que está arriba de 400, de 500, Uh -huh. fácil por el olor. Sí, esos detalles son los que te digo que jamás en la universidad te los van a enseñar. Yo fui docente también en la universidad y pues, como es tan poquito tiempo, sobre todo en cuatrimestral y tanta carga de material y luego ves también los alumnos no cooperan. Entonces, les puedes decir una parte, pero obviamente hay muchas cosas que se te van de largo. De eso, o sea, la teoría sí la ves,
pero esos puntos finos que nomás los aprendes ahí, pues obviamente puedes mencionar 2 o 3, igual ahorita yo les mencioné algunos y muchos otros no se me vienen a la mente o en su momento digo, bueno, esto es más importante mencionarlo que esto porque va más ad hoc al tema, entonces, pues sí, vas Sí, demasiado y sobre todo, yo considero difícil dentro de la práctica en la nutrición, en lo que es la intervención nutricia como tal, es pues el soporte nutricio, que llevas un solo cuatrimestre o si vas por semestre, un solo semestre de nutrición enteral y parenteral y te quedas o sea, ves muy por encimita, si preparaste una fórmula de licuado artesanal de nutrición enteral en la licenciatura fue mucho, pero sales en blanco en el área que necesitas más expertise dentro de la labor que tienes en el área hospitalaria. sí, 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 sí. Definitivamente, algo que les quieras ir recomendando para ir finalizando la charla, Alfredo, Pues, ¿qué recomendaciones le podrías decir? eh, si tú ves esa situación que es lo más complejo a lo mejor de hacer o lo que no se me da, necesito prepararme. Porque si te quieres ir al área hospitalaria, tú no le vas a decir al médico, yo no voy a preparar enterales, no, yo no puedo preparar parenteral, no, yo no calculo una dieta astringente, yo no calculo, no sé, alguna situación que puedas necesitar tu paciente, que le digas esto sí, esto no, pues poco a poco te van a ir relegando. Entonces, pues tienes que prepararte, tienes que actualizarte, tienes que leer, tienes que ir a cursos, pues, ese es tu trabajo, ¿no? Tener esa habilidad para estar ahí Sí, te iba a decir algo, también también. certificarte en diferentes áreas del que más te gusta. Pero fíjate que ha pasado algo interesante, al menos yo lo he vivido y lo he visto en el mismo maestro Trujano. Le ha de estar Tumbando los eh, oídos. zumbando los oídos. Bueno, saludos si nos ve por ahí. Este, mmm, puede uno evolucionar. Es decir, el maestro Trujano duró muchos años siendo nutriólogo deportivo y buen nutriólogo deportivo. Después se cambió al área clínico, hospitalario, y muy bueno. Entonces, uno también le aposté en su momento a la nutrición poblacional y comunitaria, pero la verdad es que es complejo por el tema también económico. Pues ya te metes un poquito más el tema más acá de rehabilitación y readaptación, pero uno evoluciona conforme a uno le va gustando una área. Me gusta mucho la área antropométrica, me apasiona ese tema, pero también me gusta algo que no todos los nutriólogos a veces tienen interés, que se me hace raro, ¿no? Que es el tema del etiquetado. Es un tema, la verdad es que deberíamos de tenerlo o sea, independientemente del área que te dediques, el área educativo de etiquetado, la verdad es que hay muchas lagunas todavía por ahí y se puede hacer mucho más sobre ese tema. Pero bueno, entonces cada uno de nosotros en el tema que nos compete, pues sí, capacitarse, como acabas de mencionar, dedicarle tiempo, leer, y la verdad es que si pensabas que ya con la universidad tienes las bases para entrar al tema clínico hospitalario, en el área hospitalaria, tienes el 1%, te aseguro que tienes el 1%, te hace falta el 99% para salir adelante en esas condiciones, en esa área, ¿no? Y bueno, Zabala, nos vemos entonces el próximo 7, 8 y 9 de junio en Puerto Vallarta. Vas a hablarnos un poquito más ahora sí a detalle sobre el tema de nutrición enteral. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a aprender ahí, Zabala, para que se vayan animando aquí los muchachos? Justamente quería hacerles esa invitación. Es importante estar en esa actualización, en esa capacitación que debemos de tomar. Entonces, allá en el 8º Congreso de Nutrición Clínico Deportivo vamos a hablar de nutrición enteral. Dijiste algo bien importante, el etiquetado nutrimental. Puedes decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No voy a ir a un súper
hablarle a mi paciente hospitalario acerca de un etiquetado? Probablemente de esa manera no, pero recuerda que en el etiquetado de todo lo que conlleva un suplemento, por ejemplo, los ingredientes van en orden de mayor proporción a menor proporción. Entonces, si tú quieres tener un suplemento de nutrición enteral de calidad, tienes que saber qué ingredientes tiene y en qué proporción tiene más, no sé, leucina y menos ácido glutámico, que eso ya lo sabemos, se llama aminospiking, que el aminospiking es que aunque te apantalle un gran número de proteínas en un suplemento, si tiene puro aminoácido no esencial, aminoácido barato, no te va a servir de mucho. Necesita tener mucha leucina, porque recuerda que de la leucina se va a producir HMB, que es importante para el músculo, y es un aminoácido ramificado que es no esencial y vital en esos casos, ¿no? Entonces, el etiquetado de ahí te va a servir que sepas leer una tabla nutrimental para que puedas calcular cuántas fórmulas poliméricas necesita tu paciente. También vamos a ver la clasificación de fórmulas, que por qué es polimérica, por qué es polimérica especializada, por qué es semielemental, por qué es elemental y cuándo se utiliza cada una. El análisis de la fórmula. Oye, dentro de las poliméricas especializadas tenemos las de para paciente con problemas hepáticos. No voy a mencionar marcas porque pues, no tenemos ningún patrocinio, pero a ver, vamos a analizar la fórmula si realmente esta está diseñada para pacientes con diabetes, si esta tiene una relación 33:1 de aminoácidos ramificados en comparación con aminoácidos aromáticos, que es lo que necesita un paciente que tiende a caer en cefalopatía hepática, que si la fórmula para el paciente con problemas respiratorios realmente le sirve, o inclusive una fórmula, por ejemplo, nosotros en el COVID utilizamos una fórmula que en teoría es para un paciente con cáncer, o sea, o así se diseñó, pero por la carga de omega 3, por la carga de vitamina D, se la damos al paciente con COVID. Es lo que necesita. Nosotros tenemos un dicho, adecua la fórmula a tu paciente y no tu paciente a la fórmula. Entonces, todo ese entendimiento de las fórmulas, obviamente también vamos a ver que la de a corto plazo, que cuando sonda nasogástrica, a largo plazo, con gastrostomías, también eso lo vamos a ver. Pero nos vamos a enfocar más en esa parte, que es lo que les digo, el expertise. Analiza los ingredientes de las fórmulas y darles el uso adecuado. Entonces, eso es lo que vamos a estar enfocándonos en esa charla para que conozcas cómo utilizar esas fórmulas. Ya cuando sepas los ingredientes, hasta por simple lógica, dices, al paciente, en este caso el COVID, ocupa vitamina D, ocupa omega 3, una dieta rica en proteínas y ocupa que esté muy concentrada la fórmula en poco líquido. Pues una densidad energética alta tiene la de paciente con cáncer, tiene vitamina D, tiene omega 3, pues vamos a dársela de COVID. A fin de cuentas es lo que necesita, no porque pues, no había una fórmula especial para COVID. Podrán decir, sí, la de para paciente pulmonar, pero si tú comparas ambas tablas nutrimentales y ambos ingredientes, sale ganando la de para paciente con cáncer. Obviamente no es malo darle la otra, pero hay un plus si tú conoces esta para paciente con cáncer y se la das al que tiene COVID. Entonces, eso es lo que se les va a platicar en esa fecha. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante. Yo me quedo impresionado a veces de toda la gama de necesidades nutricias, ya sea parenteral o enteral o mixto, que puedan atender. Pues la idea de nuestra función principal pues es mejorar la salud del paciente. Entonces, por las vías que sean necesarias. Entonces, nos vemos en junio y pues los esperamos en la próxima NutriCharla. Estén atentos y por acá hay saludos, dice Roel Sánchez, dice, órale, írelos, dice, saludos, no sé si a lo mejor lo conozcas. No, ya me acordé de él. Roel, sí, saludos de donde sea. Estamos al pendiente y nos vemos pronto, a la siguiente. Estamos en Vallarta, que esté muy bien, excelente noche. Bye.